Hola, buenas tardes. Hoy vamos a seguir con la lectura de Tendida de costado, que es la historia de la mujer tendida en una charca de palabras. 15. Pasaron meses, años, infinidad de nuevos y viejos dolores y nada. No había respuesta. La felicidad no era algo que uno encontraba, y una vez encontrado, podía reconocer o reconocerse en. Entonces quedó claro que lo que le faltaba en el feliz escenario de su reconocimiento en vida, cuando compartió por unos días su vida con la del pajarito, que lo que ya no estaba ahí era ella. Sí, claro, caí en una profunda incongruencia, afirmando que había encontrado la felicidad, o al menos no debiera tampoco yo ser tan presuntuoso, que había recordado que existía ese sentimiento tan ilimitado si defendido. Pero eso no equivalía a decir que sin duda volvería a existir una vez más, recordando su etéreo y aleteantes despliegues. Por supuesto no era tan sencillo. Sería estúpido e incoherente que si lo fuera. A esta edad, la felicidad no solo regresa, al menos no era así para un cuerpo que no había podido prever acabar tendido en una charca de palabras. Supongo que lo sabía desde que enterró al pajarito en la maceta que puso como centro de mesa, como si para recordarse esos mínimos instantes en los que lograba olvidar que había algo todavía vivo dentro de ella, que de rescatarlo podía volver a morir 12 días o antes, hiciera lo que hiciera, aún llevándolo junto al cuello, envuelto en lana delgadísima, delicada y acariciante. Era inútil. Ahora le parecía que ese cuerpito tembloroso y casi muerto tirado en el césped solo le quería recordar lo que costaba ser feliz. Un dolor incluso más profundo y asqueroso en su inclemencia que el que logran los nervios cortados de una pierna mala. Y sin embargo, todas las mañanas volvía a saludarlo en francés. Esto había sido algo sin duda extraño. Cuando apareció Clo-Clo, la mujer sin espalda volvió a recordar lo que sabía de aquellos años cuando, siendo otra, hablaba francés. Así, con él, solo con él, pasaba las mañanas hablando en ese otro idioma que tanto la seducía y la hacía creer que todavía era capaz de cualquier cosa, recordando como si un bel ami sin agujeros en el corazón. Ya muerto, solo volteaba de vez en cuando hacia la maceta tumba para decir en voz baja: Bonjour, ma petite oiseau, je t'adore. Por supuesto, seguía solo un tendido silencio que de vez en vez la hacía sentirse un poco menos ingenua, menos feliz. Entonces empezó a repensar la idea de enterrarse como cenizas en la maceta de una siempre viva. No quería ser que de vez en cuando alguien tuviera que voltear a decirle buenos días, si tal. Debiera ser mejor desaparecer tal como la memoria viva de la felicidad adentro, dentro de la nada. 16. Se decía que la mujer con la espalda escurrida de palabras era sumamente inteligente. Recuerdo haber pasado un verano completando el aprendizaje requerido durante el lapso de un año de escuela, ella en mes y medio, avanzando sin cursar el segundo año de primaria, en la escuela más difícil y respetada de toda la ciudad en ese entonces, que era el Modern American School, y dado el centralismo imperante que le había obligado a dejar su ventana al mar, seguramente era la escuela más anhelada por los padres ilusionados por tener hijos inteligentísimos en todo el país. No fue su idea, por supuesto, tampoco su culpa. Que recuerde, la mujer entonces niña con una espalda semirrota,
Una de las teorías médicas para la espalda rota del futuro radicaba en una espalda frágil desde el pasado, justo en el tiempo de esta infancia. No había querido tomar la opción que con tanto orgullo académico y social le había ofrecido la directora una de las mañanas de alguna semana como tantas otras cuando le había llamado a su oficina. No quería sobresalir, no le interesaba entonces que la escuela entera supiera que en toda la historia de la escuela nadie jamás se había saltado un año entero. Sus padres, maestros y los directivos de la aclamada escuela decidieron lo contrario. Así fue que vagamente recuerda una que otra tarde el cansancio y hastío que debieron nublar de vez en cuando sus ojos todas esas mañanas del verano en las que llegaba a la casa la maestra Consuelo a enseñarle a plantear y resolver problemas matemáticos que aparente la niña semirrota entendía con gran facilidad. Desde entonces todo ha sido y ha estado de alguna u otra manera referido y vinculado a su gran inteligencia. De ella han dependido un singular número de designios impuestos, pero también, claro, una equivalente cantidad de oportunidades gestadas y logradas gracias a sus formas de inteligir el presente. Fue esa misma inteligencia la que le permitió entender el verdadero origen del inexplicable tumor que se le formó en el nervio ciático y que casi le reventó la vena de la pierna derecha en el hueco de la rodilla. Sus médicos, en voz de aquel que le abrió la espalda para dejarle dentro varios artefactos metálicos de titanio, habían declarado por completo inusitado el caso. A la mirada e historia de la medicina occidental, no había motivo alguno para que un tumor de ese tamaño se hubiera aplazado ahí al paso de 2 años de intensísimo dolor ciático previos a la cirugía. Ella encontró la causa sin mucho esfuerzo en el proceso de la investigación doctoral. En realidad, la causa la encontró a ella, digamos, como sucedió con el tema, tiempo y éxito total con el que cursaría y terminaría los 4 años del proyecto doctoral al que literalmente la empujó su condición. Siendo el único estudio de posgrado que podía cursarse en línea en el país, justamente abocado a las cuestiones filosófico-teórico-estéticas que a ella le interesaban, si es que en ese entonces del dolor intolerable le interesaba algo, fue extraño, obligado casi el hecho de que le ofrecieran una beca completa para cursarlo, viniendo de una institución entre cuyas premisas principales se enlistaba no apoyar estudios de posgrado en el país propio. Esto es la colección Jumex. A partir de el momento en el que la mujer pidió esa beca, Jumex cambió digamos, su programación y sus consideraciones en cuanto a la institución de becas para estudios en el país, no solamente en el extranjero. Su caso fue el primero. Viniendo de una institución entre cuyas premisas principales se enlistaba no apoyar estudios de posgrado en el país propio. De hecho, también los programas que apoyaba en ese momento la colección Jumex eran cuando más largos de 2 años. A ella en lugar le dieron la beca completa durante 4 años. Así se dio y al darse no había otro rendimiento posible. La entrega absoluta del cuerpo, el tiempo, el cerebro y las emociones a ese solo proyecto buscando entender cómo, si tal, podía ser el proceso escritural doliente un acontecer estético. Casi a la mitad del periodo de investigación, cuando atendía el apartado dedicado al pensamiento oriental
y su entender del proceso corporal caligráfico, la mujer con la espalda desnuda y rota aprendió varios saberes ancestrales sobre lo que nos gusta llamar medicina oriental. Lo recuerda bien, como solía antes siempre, con estos restos de memoria fotográfica, que como se dio cuenta ayer o antier, ya solo a veces la acompañaban. En medio de un párrafo de un cuarto de página sobre la mitad inferior derecha, leía que era absolutamente común hace 3000 años drenar el hueco que anida detrás de la rodilla derecha cuando el cuerpo sufría de dolencias en la espalda baja. Se drenaba para aliviar la presión como sangre acumulada ahí, en esa pequeña caverna. Hacerlo aliviaba casi de inmediato el doloroso reflejo proyectado por las redes nerviosas circulatorias de la espalda. Se sabía desde entonces con absoluta certeza que toda la tensión traducida en dolor de espalda estaba concentrada en esa parte del cuerpo y no, como suele creer la mirada médica occidental, en el punto exacto donde se ve el problema, es decir, en la lumbar 5 y el sacro 1. El devenir del pensamiento entre los antiguos imperios en lo que hoy es China había aprendido a desentrañar los señalamientos más evidentes del cuerpo, a juicio meramente visible, de tal suerte que si la afección se localizaba en un órgano mayor en la parte superior del cuerpo, el origen y por tanto la cura debía buscarse y atenderse en otra zona del cuerpo, seguramente lejana a la zona doliente y posiblemente escondida a la mirada, mas no al tacto ni a la comprensión de las relaciones activas del cuerpo como flujos de energía completamente interconectados. Habiendo leído lo anterior y corroborándolo en otras varias fuentes, la mujer sin espalda recuperó un pedacito al entender, si tan solo para ella, pues esta explicación jamás la aceptó su médico, quien de hecho ya para ese momento le había también abierto la pierna para cortarle el tumor entre las fibras nerviosas. Él no quiso entender que ese tumor no era sino la suma constante de energía atestada en un solo punto sin tener a dónde ir ni cómo desbloquear sus rutas. Entrampada y ya abiertamente declarada por la magnitud con la que en ella rebotaba el dolor, no pudo sino convertirse en tumor, tan grande como la suma de cada segundo de esos incontables días de noche atascados de frustración, frustradas noches de día sin drenar. Algunas extrañas tardes, como esta, en las que la mujer tendida recordaba el episodio del año escolar no cursado, se preguntaba si su gran inteligencia no le habría permitido descubrir antes esta sencilla y perfectamente lógica relación corporal causa-efecto. Si tan solo un par de meses antes de escuchar por sentencia la puesta en fecha de la segunda trágica cirugía. Esas tardes se preguntaba en voz muy baja, ¿para qué me ha servido en realidad toda esta notable inteligencia si a pesar de ella fui incapaz de prevenir esta condición que terminará con mi vida? Supongo que por eso nadie entre su pequeño círculo conocía la historia, seguramente asentada en los gloriosos anales del Modern American School, de la niña que exentó por entero el segundo año de primaria. A su mirada, incluso tendida y desnuda de espalda, le parecía abrumante y vergonzosa ser causa y consecuencia de tal incongruencia de capacidad intelectual. La investigación, que muy tarde explicó la única posibilidad real que hubiera tenido para evadir el devastador destino del dolor crónico, se incluyó en su tesis doctoral. El prestigioso jurado académico que le examinó aquella noche le otorgó por decisión unánime
mención honorífica y la promesa de pronta publicación. 16. Así como tenía una impresionante facilidad para olvidar, incluso mejorada al paso de los años, aun si no diagnosticable como ella gustaba en bromear, como un Alzheimer temprano, la mujer tendida tenía una sorprendente habilidad para perder cosas, cosas y tiempo. Parecían hasta ahora sus principales categorías en juego. Y claro, en la categoría cosas podía caber casi todo, de tal cuenta que un día podía perder 6 o 7 veces una o varias cosas dentro de un espacio de 3 habitaciones y 3 terrazas. Es muy posible, tal como pensaba el hombre de las largas pestañas, que la mujer tenía ese problema por no poner atención al entorno. Era cierto, nada del entorno próximo le resultaba de especial interés en esos momentos, de tal suerte que andaba con la mirada y con el cuerpo sobre los terrenos conocidos o inciertos sin distinción, como si al moverse sus dimensiones perdieran peso y extensión. Como sería de esperarse, tenía el cuerpo lleno de moretones y raspaduras que bien a bien nunca recordaba cuándo, ni dónde o cómo se habían posado por dentro de la piel, que inútilmente parecía intentar defender el resto de su cuerpo. Quizás sería más preciso decir que estos rastros de piel golpeada vanamente defendían lo que quedaba de ese cuerpo residual. Sin embargo, existía algo muy placentero en ese andar. Para ella era una delicia. No se sabe, incluso no lo sabe ni ella misma, si ese estado de flotación entre o sobre lo recorrible era un derivado de los opioides, siendo ya tanto tiempo con ellos, que el cuerpo sin ellos podían perfectamente enlistar la categoría de cosas perdidas. O bien, si este caminar descuidado, pero sin tedio, animado por una cierta altanería elegantemente disfrazada, era realmente la más pura expresión de cómo alguna vez fue su ser siendo. Me gustaría pensar, creer, como imagino supone también la mujer, aun cuando frota uno de los hombros golpeado con especial incidencia, que la razón real es la segunda, y que caminando como lo hace, sin perder tiempo distinguiendo los quiebres del pavimento, los altibajos de las aceras, el ancho real de las puertas o la cercanía por completo ignorada de los cuerpos otros en contraflujo, afirmaba la condición emocional y casi corporal de su acontecer en el mundo, despreocupado. Era bastante difícil mantenerse en ese estado emocional para seguir andando con la misma pose sin pose, cuando se llevaba de mano un elegante bastón tallado en ébano con empuñadura de plata, entre orgánicos y sutiles trazos Art Nouveau. Sí, pero lo había conseguido. Resultaba tan necesario, casi urgente, a su existir, poder desplegarse libremente a pesar de los clavos, las placas y las jaulas de titanio, que de no haber podido hacerlo, quizá hubiera preferido no volver a caminar. Cuando empezó a perder cosas, se enfurecía. En realidad poco importaba si era todo un cajón de ropa nueva olvidado cuando la mudanza en su añorada casa blanca frente al mar, una lima de uñas seminueva, un fajo de dinero ahorrado sin motivo aparente, el llavero que le habían regalado en reemplazo del apenas perdido o un pedazo de chocolate blanco. La frustración se insertaba en ella con el mismo tono recriminatorio y traicionero. Un par de veces lloró, realmente devastada, cuando perdió 2 o 3 cosas muy queridas, aquellas que no solo habían sido especialmente significantes en su propia historia, sino singulares objetos conservados gracias al cuidado contenido
entre historias de sus antepasados. Una disposición al cuidado, ahora perdida, como si ella, insolente, no hubiera sino ignorado la necesidad absoluta y total de ser reverente ante eso que antes alguien, antes de nuestro tiempo, nos imaginó, creyendo que entenderíamos también la importancia de tal disposición al cuidado. Sucedía que cuando esas trágicas pérdidas habían tenido lugar, la mujer se atemorizaba de pensar que lo perdido respondiera a esa irreverente falta de que a veces la invade. Esa especie de puesta a prueba en resistencia sobre lo querido, albergando y aún en una pieza, que le hacía romper, rasgar y tirar a la basura con un desconcertante desdén de odio escondido esas otras cosas que también había atesorado por años, durante los años que existieron antes de. Pero fue en uno de aquellos casos en que dejó ir alguna parte de su legado familiar cuando entendió que existen ciertas cosas, sí, solamente cosas, cuya pérdida inevitable nos arranca un pedazo del ser. Son cosas que no son solo eso, cosas. Después de muchos años de lectura sobre la historia, el arte y todo tipo de pérdidas acontecidas en y entre ellas, la mujer sin espalda creía al fin entender que esas cosas que no solo son, albergan una coseidad singular, concepto en término avistado por el gran Teodor Adorno. Resulta tanto indefendible como innegable cuando para bien o mal se le reconoce dentro, poseidades ciertamente irreemplazables. La mujer tendida estaba segura que, disculpen un segundo, la mujer tendida estaba segura que una vez perdidas a la mano, ya cuando nos veíamos obligados a andar por el mundo sin ellas, aun si solo nosotros supiéramos de su desaparición, empezábamos a caminar un poco chueco, estrellando los bordes del cuerpo contra las orillas de las mesas y las esquinas de los muebles, con mucho más facilidad y recurrencia que antes. Supongo que sin ellas, en conciencia, carentes de su poseidad, perdíamos de manera irreversible el equilibrio con que suele sostenerle a uno su propio pasado. En cualquier caso, tenía razón aquel hombre, lo perdido y lo olvidado se olvidan y se propician entre sí y a futuro, y ambos podían ser igualmente peligrosos. Vamos a seguir con el capítulo 18. Hace poco, la mujer del bastón y la charca recibió por escrito una pregunta o propuesta, aún permanecía insegura sobre el tono e intenciones que la encausaban, sobre su evidente y cada vez más declarado deseo de estar en soledad. Como sería esperado, le pareció irreverente, incluso viniendo de una de las personas cuya historia de vida estaba más ligada a la suya que muchas otras de apariencia más cercana. Le preguntaba si no debería algún día entregar su testimonio para compartir con otros como ella, dolientes, en duelo o en dolor. Hasta aquí le parecía un proyecto asible para conformar un estar en comunidad. ¿Qué? Si lo que quiero justamente es ahuyentarme lo más posible de esa comunidad entre la que me rompí. Claro que decir esto en voz alta ahora, justo ahora, habiendo terminado de editar 4 hermosos volúmenes de lecturas y extractos literarios, entre los que se busca
específicamente la posibilidad, formas y condiciones del estar en comunidad, del ser con el otro, para el otro. No le quedó otro remedio que revisar de nuevo los 4 blancos libros, media carta, con sus subtítulos al costado: cuerpos, otros, comunidades, hospitalidades. Recorrió cada selección extraída entre sus muchas lecturas elegidas para editar como una suerte de vasija rota, recompuesta, cuyos cantos inexplicablemente volvían a dar forma a su perdido cuerpo. Funcionaban. Todas las palabras ahí contenidas, entre las más defendidas teorías de Jean-Luc Nancy, y los apareamientos más esenciales del ser sufriendo en un poema de Paul Celan, funcionaban entrelazados, convocaban una lectura en comunidad. La publicación había sido un éxito, como era de esperarse. Pensaba sobre los quiebres de su espalda la mujer tendida de costado. Pero, es que resultaba tan complicado discernir entre las páginas elegidas, acompasadas, incompletas, reencontradas, fundidas, releídas, desapegadas, recordadas, dilucidar con claridad la soledad como único espectro posible en y entre el hilado de estas secuencias de palabra entre tiempos y entre autores. ¿Cómo y quién podría, si no, hacerse de esas palabras para encontrar con ellas el decir sobre el cuerpo, suyo y otro, sus inhospitabilidades, desde la fina escucha de aquellos acordes casi por entero silenciados, y la detección dactilar de las texturas, tonos y patrones visualmente y por completo dispares, pero cuyas temperaturas sobre el cuerpo resultaban urgidos de compatibilidad? La respuesta era simple. Solo alguien que viviera de soledad del silencio en el tiempo terco de una vida quebrada pero insistente en permanecer a pesar de todo, de todos y de sí misma. Una vida cuyo cometido, al parecer secretamente anunciado y aceptado sin absolución, fuera uno: doler. Siempre y sola. Dolerse para sobrevivir en duelo de sí y hacia sí. Sufriendo, destruyéndose, dejando rastro, registro de sus restos conforme la muerte se tragaba algo, aun si muy lentamente, del acontecer de ese insaciable dolor en duelo. Había que soportar esta cruel condición caída de encima, como si del cielo, para bien del otro, de los otros. ¿Sería esto lo que sugería aquella voz que sin anticipo de pronto, un día como cualquiera, sugirió hacer del testimonio comunidad? Desde entonces, la mujer de palabras encharcada dudaba y dudaría desde lo que quedaba de sí en ella y de ella en sí, sobre el sentido, eficiencia y efectividad de esta apuesta por hacer con su charca un mar. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias como siempre por el tiempo de su escucha.